está grabando. Hola, aquí estamos a la espera de que aparezca nuestra amiga Vicila Bococo, con la que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vicila es una mujer de negocios y una mujer que tiene proyectos muy bonitos en África, de donde vienen sus padres. Y de eso quiero hablar con ella, de eso y también de los ancestros. Es una mujer laureada, es una mujer que ayuda mucho a las mujeres en su perfil de trabajo y de negocio. Y, en fin, aquí estamos esperándola para poder desde ahí charlar de la vida tan interesante de Vicila Bococo. En unos minutos estaremos con ella. Así que esperemos que aparezca siempre ese momento. Bueno, hola a todos, estoy por aquí acompañando a Marley y estamos esperando a Vicila, así que nada, muy buenas tardes a todos y bienvenidos también. Estamos hoy haciéndolo desde mi perfil, pero vais a tener muchas entrevistas interesantísimas llevadas por mi amiga Samantha aquí en nuestro Instituto Marihuanas. Así que sería interesante que lo sigáis, porque desde ahí recibimos y mandamos noticias, novedades y todo tipo de cosas para estar al tanto de todo lo que se está haciendo en el instituto recién nacido. Como digo, todavía estamos comprando los pañales de la ropa del bebé, pero ya el bebé es voluntarioso y se mueve mucho. Disculparme que he llegado un poquito tarde, pero ya Así estoy. que aquí estamos a la espera de que se conecte con nosotros Vicila. ¿Ya estáis? ¿Me veis? Hola. Ay, es que está ahí, pero no la vemos. No me veis. ¿Por qué no la vemos? Ay. ¿No me veis? No te vemos. ¿Qué? No me preguntes por qué. Bueno, pues la escuchamos. Vuelvo a entrar, ¿verdad? Te escuchamos bajito, voy a poner aquí al máximo de sonido. Hola. Yo sí que Ahora me te veo. ¿Vosotros me escuchamos un veis? poco mejor, pero no sé por qué no te vemos. Pues la gente sí que me ve. Me están diciendo que sí que me ven. Voy a meter mi aquí. Bueno, a ver si la vemos desde otro perfil. Voy a ver si os veo yo. Sí, nos estáis confirmando que nos veis a las dos, ¿a que sí? ¿Y nos escucháis bien? Sí. Pues me dice todo el mundo que sí. Mira, aquí te vemos. Bueno, pues le bajo el sonido y la pones aquí con el mío. Muy bien. O sea que estáis todos escuchando. Sí, están todos escuchando. Bienvenida, Vicila. Muchas gracias. Qué ilusión verte. Gracias, Aquí tengo gracias. tu libro. Gracias. Tu libro con estas historias tan bonitas que cuentas. Y yo creo que sería un tema muy interesante que nos hagas un breve resumen de tu vida, porque eres una mujer muy polifacética. Entonces, yo creo que quien mejor puede contar sus historias en 3 rasgos eres tú misma. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Voy a intentar resumir
50 añitos en muy poco tiempo. Y bueno, yo creo que tendría que empezar por mi bisabuela, que creo que es la responsable Ah, sí, hablas de ella en tu libro. Y sí, debe de haber muchas sido una cosas. vanguardista tremenda, ¿no? Bueno, era una mujer muy fuera de su tiempo, porque imagina en Guinea Ecuatorial, un país de África, pues una mujer que a finales de los años 50 decide salir de un matrimonio donde había violencia de género y se va a estudiar a España y estudia educación, magisterio, se llamaba en ese momento. Y cuando vuelve al país decide crear una escuela femenina que ella llama Pola, que significa en la lengua de mis ancestros, mujer, levántate. Yo creo que eso ya lo dice todo. Como ella Todo, todo. decide que la educación es la llave que puede ayudarnos a decidir un mejor futuro y ella quiere darle pues ese empoderamiento a las mujeres y seguidamente, bueno, pues además es empresaria y decide comprar una casa en Valencia. Entonces yo nazco en Valencia en esa casa gracias a esta mujer, mi bisabuela, que era una gran visionaria. Y eso hace cuando la gente me pregunta, ¿pero tú por qué hablas español tan bien? ¿Cómo que naciste en Valencia? Pues ahí está. Esta mujer que forma parte de mi linaje femenino fue la persona que nos abrió a mi familia y a mí las puertas. Mi padre es su nieto. Y bueno, pues yo nací en una España donde no había diversidad en ese momento. Siempre he sido pues la única niña negra en todos los colegios, en la universidad. Es decir, que había muy poca diversidad en mi clase. Bueno, pues sabía exactamente lo que es ser el centro de atención, aunque no quisiera hacerlo. Y bueno, pues aunque yo tenía vocación de ser artista y actriz, mis padres me dijeron, no, esto no va a ser así. No hemos venido de África para que nuestra hija sea actriz, así que estudia cosas muy serias. Y estudié Derecho y Económicas y al final, bueno, pues tuve una carrera maravillosa en el comercio exterior porque los profesores te pueden cambiar la vida o te construyen o te destruyen. Y en mi caso, pues una clase me voló la cabeza y dije, ostras, me encanta el comercio exterior, el marketing internacional y me he dedicado pues mucho tiempo de mi vida a apoyar a empresas, a empresarios, personas que quieren hacer business en Estados Unidos sobre todo, pero luego me he ido hacia otros países. Y bueno, pues hoy por hoy me he vuelto a reinventar. Soy mentora de personas que quieran introducirse en el mundo emprendedor y también soy conferencista internacional y ahora pues escritora desde hace un año. Así que eso es en breves rasgos un poco de mi vida. Y tengo dos niños. Bueno, niños no, ya son mayores, una hija de 21 y un hijo de 18 y estoy casada y vivo en Nueva York, pero con un pie siempre en España y otro en África. Muy bien. Y según cuentas en tu libro, es muy interesante todas las cosas que estás haciendo en África. Cuéntanos un poquito, está muy conectado con el libro, con la educación a través del libro, con la expresión a través del libro. Pues Y sí. cuéntanos un poco este proyecto tan bonito que tienes. Bueno, pues este proyecto en realidad nace de una manera muy orgánica, ¿no? Porque el haber sido una africana que nunca ha pisado África durante tanto tiempo, ¿no? ¿Nunca has pisado África? Ahora sí, pero durante muchos años no. Yo pisé África por primera vez con 35 años. Yo me definía como Ajá. una africana descafeinada porque, claro, era africana de libro, ¿no? Es decir, de mi familia, mis ancestros, pero nunca había estado en África. Y a mí ese viaje me cambió completamente la perspectiva y la vida también, ¿no? Y ahí me di cuenta de que había conocido personas que no habían tocado un libro con las manos y yo que he crecido entre libros, que los libros han sido mis nanis, mis maestros, mis psicólogos, todo, pues me dije, no puede haber nadie que no tenga un libro en las manos, ¿no? Y que tenga esa sensación de abrir un libro, de oler un libro. Y entonces empecé a hacer bibliotecas en África. Cuando fui a África por primera vez, este proyecto empieza en el 2009-2010 y sigue hasta ahora. Y mi compromiso, desde luego, con África es total, porque yo soy África. Entonces, creo Claro, que África me ha dado mucho y yo también quiero darle a África lo que me ha dado a mí, ¿no? Que es unos padres, una familia, unas claro. raíces, una tradición. Y creo que lo mínimo que uno puede hacer es mirar de dónde viene para saber a dónde va. ¿Y cómo fue ese encuentro con tus raíces? Porque claro, 35 años,
conociendo las raíces desde fuera, Ujú. no es lo mismo que encontrarte con ellas. No, no tiene nada que ver. Mira, yo al final, yo recuerdo pues que mis padres, que eran súper estrictos, yo leía una revista que se llama Super Pop, ¿no? Y que me encantaba, y leía Vogue y todo eso, y un día me encontraron en la habitación con todas mis revistas y me las tiraron a la basura. Mi padre me tiró todo y me dijo, vas a leer libros serios, y entonces leí muchísimo acerca de África, tenía que conocer la situación geopolítica africana, conocer también cuáles son las cicatrices que te deja la colonización o la esclavitud, entender muy bien todas estas situaciones con las que me iba a encontrar, porque no es lo mismo ser negro en Estados Unidos que ser negro en España o en Caribe. Claro, Es diferente, son diferentes casuísticas, y llegar a África es distinto. Para empezar, era la primera vez en mi vida donde yo estaba en un lugar donde todo el mundo era como yo. He estado siempre en países donde no. Y en Nueva York, que es una ciudad donde hay gente de todo tipo, tampoco es una representación. Pero claro, yo llego al aeropuerto de Accra una noche a las 11 de la noche y digo, anda, pero qué cosa es esta, ¿no? Esto es la pera, ¿no? Entonces ya es increíble. Y luego conocer la historia de cerca, conocer esas tradiciones y conocer esas tribus que yo había leído, pero convivir con ellas, estar con ellas, fue completamente diferente, y me sentí parte desde el primer momento. Y también dije, ok, ¿cuál es la diferencia quizás entre estos niños que estoy conociendo que están en medio de la nada, sin acceso a educación? Y yo, es eso exactamente, el haber tenido el acceso a la educación. He conocido gente con tanto talento en mi vida, pero no tenían esa herramienta tan fundamental que es la que hace la diferencia al final, que es la educación. claro. La información y la educación. Ujú, exacto. Y claro, yo he visto también en tu libro que das mucha importancia a los ancestros. Ya sabes que nosotros en el instituto nos dedicamos a la psicología Me transpersonal. encanta Y la además. psicología transpersonal es la psicología clásica, pero añade a lo clásico, a tratar a la persona, añade los estados ampliados de conciencia, que en África son muy considerados además. Total. Yo soy de origen brasileño y claro, ahí hay mucha tradición africana y muchas Claro. religiones africanas y muchas, en fin, hay una influencia africana muy, muy grande en Brasil, ¿no? Religiosa y también, ya te digo, de un respeto profundo por la naturaleza y por las energías de la naturaleza. De hecho, hay toda una tradición mítica, o sea, como unos mitos locales que hablan de las diferentes fuerzas de la naturaleza y cómo conviven entre sí el río y el mar y el bosque y la piedra, como cada uno tiene su energía y cómo entre ellas tienen un diálogo y entre ellas se entiende. Y entonces, claro, personalizan cada energía en un tipo de persona que crea un mito completo, todo ello junto. Muy bonito realmente, pero con un origen completamente africano. Entonces, evidentemente es una, digamos, es una raíz que me llega muy hondo porque hay mucha convivencia con ella en Brasil, ¿no? Total. Y una de las cosas a la que se presta mucha atención es a lo ancestral. ¿Tú cómo te has encontrado ahí en África con ese culto al ancestro? Bueno, yo lo encontré antes porque tuve la gran suerte de conocer a mi abuela paterna. Mi abuela materna no la pude conocer porque murió muy joven, con 53 años, y murió en África y no tuve la oportunidad. Pero mi abuela sí que se mudó a España cuando yo tenía unos 11 años, y ella fue mi primer contacto con lo ancestral. Y absolutamente todo lo que estabas contando, Marley, es todo lo que mi abuela me había dicho. O sea, las piedras, los árboles, todo tiene alma. O sea, venimos de una cultura animista. Y ella además siempre decía, antes de entrar en el mar tienes que pedirle permiso al mar, es decir, todo tiene Eso, su vida, ¿no? Y entonces, ahora mismo cuando estabas comentando todo eso, me ha venido a la cabeza exactamente ese momento en el que mi abuela me explicaba todo esto, y yo creo que ella me conectó con esos ancestros.
ella incluso decisiones importantes siempre se conectaba con sus ancestros para tomar decisiones. Y yo, que en ese momento, lógicamente, como había crecido en una España pues católica, donde todo esto pues me parecía ciencia ficción, lo que me estaba contando mi abuela de que se conectaba y que iban a invocar a los espíritus familiares para ver qué decisiones tomaba la familia, y esto me parecía, pero mi abuela que me está contando. Y sin embargo, ahora le veo completamente otro sentido. A mí me parecía que mi abuela me contaba unas historias muy fantásticas, pero era su manera de pensar, y ahora entiendo de dónde venía todo eso. Y creo que es muy importante. Y la familia siempre te sostiene, son tu pilar. Y si lo tuviéramos que describir, sería como que todo tu lado femenino va por tu lado izquierdo y todo tu lado masculino va por el derecho, y que tienes a todo el linaje de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos están ahí. Y que tú estás en este mundo gracias a ellos, por lo tanto también les honras, les perdonas, les pides permiso además para hacer las cosas de otra manera, para desligarte de esas lealtades que muchas veces te están frenando en tu vida. Y eso, desde luego, creo que toda la cultura africana la tiene. No solamente estoy hablando de mi país de origen, que es Guinea Ecuatorial, donde hay una cultura muy, muy ancestral y muy espiritual, porque los espíritus de la familia te protegen. Es más, tú no te casas con una persona, te casas con la familia y te casas con los espíritus de esa familia. Claro. Y yo creo que eso es algo que es general. Y en África, independientemente de qué religión se practique, en Guinea Ecuatorial somos súper católicos, vamos a misa. Yo hasta hace poco y antes de salir fuimos a misa, y esto se lleva, pero convive siempre con la parte animista. Independientemente de que sean musulmanes, que sean cristianos, en toda África hay algo común, y es que esa valoración de tu sangre, de tus ancestros, está siempre en la ecuación. O sea que no te casas con hombres, te casas con todo, una multitud. Una multitud, exactamente. Que además debe tener una cualidad específica, porque claro, el alma de las familias tiene una frecuencia energética específica, y Claro. unas características específicas, como una persona, ¿no? Una persona tiene una frecuencia X que le corresponde a ella, pero la familia, el alma familiar igualmente tiene una frecuencia. Y por eso también se hacen tantos trabajos hoy día con la familia como un todo, ¿no? Esas cosas sistémicas de la familia. Porque cuando uno de los miembros de la familia tiene se coloca de una manera distinta, los demás se tienen que recolocar también, que es la base de las constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Donde todo el espíritu familiar se manifiesta en la forma en que se configura la familia. Entonces, es interesante eso. No sé si en África hay algún ritual específico con respecto a los ancestros. Yo creo que siempre están. De hecho, por ejemplo, hay algo que yo sigo haciendo y que mis hijos, que son americanos, me lo recuerdan siempre, y es, por ejemplo, en Navidades siempre tenemos un plato de comida para los ancestros, ¿no? Eso. Esto lo tenemos. Y siempre que bebemos un poquito, le dejamos un poquito en el suelo para dárselo. Y esto que yo he visto a mi abuela hacerlo siempre, y a mis padres, ¿no? Pues lo sigo haciendo yo, porque es algo que está en la familia. Y también esa manera de darles fortaleza, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás en un momento débil en tu vida, las cosas no te van bien, te invitan a que hagas una comida para los ancestros, para que les des fuerza, porque se entiende que les falta fuerza. Entonces, esa comida que es simbólica es como esa energía que se les da participando de la fiesta familiar, y eso es muy importante. Es como limpiar el camino, ¿no? Y eso lo limpias a través de los ancestros. Eso es muy normal. Y también, pues cuando hay un conflicto familiar, pues se bebe agua y todos bebemos del mismo vaso, y es decir, esto se limpia y se queda aquí y se limpia todo esto. Y es una manera también de limar las asperezas,
todo se habla en la familia. O sea, tú no te dices una mañana me divorcio, no. Reunión familiar. Y luego, y luego, cuando todas las partes han debatido, yo cuando era pequeña veía estas cosas en casa de mis abuelos y alucinaba, porque venían mis tíos, venía gente de la familia, o sea, los que son, ellos eran los mayores y por ser una comunidad pequeña guineana ahí, pues venía otras personas a pedirles consejo y mis abuelos escuchaban el tema que estaba pasando y luego ellos se metían en la habitación a debatir y yo a veces estaba como en la terraza ahí con el ojo, siempre con la oreja ahí puesta y ellos debatían, además debatían en bubi, en africano, ¿no? Entonces yo tenía que poner aún más la oreja todavía para entender todo lo que estaban diciendo. Pero se debatía de qué manera se podía mantener la estructura familiar siempre unida. Era eso un poco, porque el que se separa se rompe una familia y entonces eso siempre tiene unas consecuencias importantes, pero otra cosa era importante también, que aunque ese matrimonio se rompa, la familia no se debe de romper. Y eso siempre era algo que mis abuelos decían, o sea, la familia no se rompe. Y a mí yo creo que ese modo de ver las cosas me ayuda muchísimo en la resolución de situaciones familiares, el volver a esa sabiduría más ancestral, esa sabiduría que además está siempre dentro de nosotros, porque yo creo que nuestros abuelos hablan a través de nosotros. Si tú te conectas con esa energía, vas a saber por dónde llegar, te van a aconsejar. Yo creo que siempre les he rezado, siempre he tenido las fotos, tengo un altar con las fotos de mis abuelos y creo que son los que me ayudan muchísimo a darme visión y a entender cuál es mi misión. Y creo que todas las personas tenemos esa capacidad de conectar con nuestros ancestros. Por eso me encanta tanto, Marley, el trabajo que haces. Soy súper fan. Creo que tenemos que volver a la raíz y que esa raíz es muy bonita. Hombre, es la raíz del árbol es la que la nutre. Entonces, Exacto. nosotros hemos nacido en un grupo familiar que evidentemente trae un montón de fuerza y un montón de virtudes, pero también trae algunas distorsiones, como es Total. natural, porque el camino del ser humano es ese. A veces nos perdemos el rumbo y luego nos reencontramos y volvemos a perder el rumbo y eso es así como se va aprendiendo, ¿no? Totalmente. Entonces, como bien dices, las lealtades familiares son importantísimas y muchas veces están mal colocadas, o sea, nos hacemos leales a cosas destructivas, no a cosas constructivas. Total. Y ese limpiar lo que vale, lo que es constructivo de lo que no lo es el trabajo personal que todos tenemos que hacer con respecto al alma de la familia. Y además, cada vez que tú trabajas en ese aspecto, el alma de la familia se modifica, Total. no se queda igual, pues está viva el alma de la familia, porque cada miembro está aportando algo ahí. Entonces, si hay un miembro descolocado, está influyendo en toda la familia. Si hay un miembro trabajando en favor de la unión y de la armonía, también se nota en la familia, porque estamos todos interligados, es un grupo interligado, ¿no? O sea que el primer grupo es el familiar, luego viene la humanidad como un todo, pero vamos, la primera escuela de vida siempre es en la familia, y por eso es importante no solamente honrarla, sino también poner tu grano de arena en la armonización de todos los aspectos dentro de la familia, dentro de la interrelación. Eso también hablas de eso en tu libro, he visto por ahí. Sí, yo creo que es súper importante esa unión familiar. A veces yo sé que no todo el mundo se puede llevar bien con su familia. En el libro no hablo de eso, pero sí que puedes perdonar a tu familia. Yo digo que el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo es querer a tus padres, ¿no? Independientemente lo han hecho como lo han podido hacer. Eh, Hay situaciones en las que tú no has podido tener control, pero claro que tienes hoy la opción de decidir cómo quieres vivir estas situaciones. La puedes vivir desde la rabia, desde el resentimiento, desde ese lugar, o lo puedes vivir entendiendo. Yo, por ejemplo, mis padres me tuvieron con 21 años. Eran inmigrantes, eran estudiantes,
pues pedirles más de lo que hicieron es imposible, porque si yo me Claro, pongo en su posición y me doy cuenta de que yo tengo una hija de 21 y la veo ahora, pues creando una familia y los dos en un país de los años 70 en España, pues es que ya lo han hecho bastante bien, ¿no? Yo me crié con 2 niños también, con 2 personas que estaban intentando ser personas, entonces no les puedo pedir más. Y mi único trabajo, lo único que yo puedo hacer es querer a mis padres. Y yo creo que eso es, como hijos, es lo único que tenemos que hacer, quererles. No les puedes juzgar, no les puedes corregir. Puedes intentar lo que sea, porque a veces pensamos, ay, yo he hecho crecimiento espiritual, y he hecho crecimiento personal, voy a darle estos libros a mi familia, voy a intentar, y quieres evangelizarlos. ¿Y qué pasa? Pues que van por su lado, porque tienen su manera de ver las cosas y tu crecimiento es tuyo. Y sanándote a ti, sanas a los demás. Y tienes que dejar que tengan su propio proceso. Entonces yo lo que he aprendido es a respetar los procesos de cada miembro de la familia y darme cuenta de que yo lo único que puedo hacer es quererles, amarles desde ese lugar de generosidad, de cuando me necesitan. Algunos miembros de la familia pueden ser tóxicos y si te hacen daño tienes que estar separado de ellos porque te hacen daño y eso está bien también. Y creo que eso no te hace mala persona, el hecho de que no quieras hablar o tener relaciones con un familiar porque te hace daño. Eso es protegerte. Pero puedes amar a la gente en la distancia. Y yo creo que muchas veces cuando hay esa coherencia contigo mismo, te quieres a ti mismo, te perdonas y perdonas, las relaciones familiares también se cambian. Yo he visto milagros en mi familia. Hemos pasado de ser una familia muy disfuncional a poco funcionar mejor. Y ahora, pues creo que tenemos una manera de relacionarnos muchísimo más sana, donde realmente podemos, pues, entender mejor qué pasa y dejar el pasado atrás, ¿no? Porque muchas veces uno no avanza porque está pensando, pues, como mis padres hicieron esto o lo que fuera. O sea, olvídate, son historias que en realidad están ahí para impulsarte a ser mejor, para evolucionar, pero no para frenarte, porque si te quedas con eso no vas a avanzar. Entonces yo creo que como tenemos la oportunidad de haber nacido en otra época con un tipo de conocimientos distintos y con unas herramientas distintas, tenemos que intentar hacerlo mejor y estar en paz con lo que ellos hicieron. Nosotros seguimos el camino. así es. Desde luego, estoy convencida de que los padres todos han hecho lo mejor que han sabido y lo que han podido dentro de las circunstancias que le han tocado. Igual que nosotros, que muchas veces nos equivocamos, porque Claro. aquí el equivocarse no es ningún drama. Lo que hay que hacer es corregir la equivocación. Claro. Y en eso va nuestra vida, es eso, es ensayo y error, y con eso vamos ganando el conocimiento, ¿verdad? Otra cosa importante que mencionas es la importancia de la naturaleza, porque eso es una de las cosas que más influyen sobre nuestro sistema nervioso. Esas personas que viven en un ambiente muy artificial y como que pierden el contacto con la tierra, porque la tierra es nuestro suelo, es nuestra madre, es nuestra esencia. Entonces, cuando tu vida es demasiado artificial y vives a metros de la tierra, en un edificio, y no tienes contacto con la naturaleza, hay algo en tu alma que está a falta de algo. Entonces, imagínate tú, para un africano, lo que es eso, la naturaleza y la importancia de este retorno al origen, ¿no? Totalmente. Yo esto lo vivo porque vivo en una ciudad como Nueva York, entonces necesito la naturaleza sí o sí y necesito reconectar con la naturaleza y lo que dices es tan importante porque tener ese respeto a la naturaleza yo lo he aprendido en África, ¿no? Y he visto, por ejemplo, cómo los masáis tienen una reverencia por la naturaleza y cuando he pasado tiempo con ellos y todos los años voy, es impresionante ese respeto. Pero en África también, hace poco he estado en Guinea Ecuatorial y hablabas de esa conexión entre el río y el mar. Y hay un sitio muy bonito que se llama Eureka, en la isla de donde yo soy oriunda. Y hay una conexión preciosa, pero antes de entrar tenemos que pedir permiso a los espíritus que
mantienen ese lugar protegido y nos hicieron una ceremonia donde un hombre pues, anciano del pueblo nos hace beber un agua y nos bendice para que podamos ir a este lugar, que es un lugar de la naturaleza increíble. Y ahí me di cuenta pues, que es algo general en África, ese respeto a la naturaleza. Y yo me nutro de volver a la raíz. Para mí, yo describo siempre a África como ese útero de una madre, de donde todos provenimos y cada vez que voy realmente siento esa nutrición, ¿no? Vengo con una energía completamente diferente. Es algo que he experimentado porque la gente que viene conmigo, que viene de todos los países, también siente lo mismo. Es el útero de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que África acoge a todas las personas y esa vuelta al origen, esos árboles, esa naturaleza, el comer también los productos de la tierra, nos conecta, porque hay veces que estamos súper desconectados de la tierra y por eso, pues a veces esto nos genera esa ansiedad, el que no sabemos muy bien por dónde ir, no tomamos buenas decisiones. De una manera intuitiva, cuando yo era pequeña y tuve la suerte además de vivir en Valencia, cuando tenía muchísima confusión, me estaba muy triste en mi adolescencia, tenía una tendencia a irme al mar. Y como tenía el mar andando, iba al mar y me pasaba toda la mañana, a veces me pelaba las clases y no iba a clase por estar en el mar y me nutría. Entonces, de una manera, hay un GPS interno que me hacía ir a la naturaleza y yo que vivo en una ciudad pues que no puede ser más loca que Nueva York con estos edificios, pues necesito irme muchas veces a la naturaleza y estar tocando la tierra, ¿no? Y aquí lo bueno que tienes es que a 15, 20 minutos en coche ya estás en la naturaleza, ¿no? Eso es lo bueno que tiene esta ciudad y realmente creo que tenemos que... Esa vuelta al origen es fundamental y lo hemos notado en la pandemia, ¿no? Que hubo una tendencia a que todo el mundo necesitaba volver a esa parte más natural. Y lo podemos hacer, pues, aunque te cojas un autobús y te vayas un fin de semana a un sitio tranquilo, a respirar la naturaleza, es que vuelves diferente. Yo creo que es la mejor medicina que hay, la naturaleza. Bueno, y has tocado el tema del mar. El mar ya es la cosa más importante porque ahí nacemos del agua, en el agua nacemos y ahí nos formamos. Y fíjate que el mar es el océano, es la representación simbólica del gran inconsciente que absorbe el todo. Entonces ahí es una regeneración brutal. Mira, es unas cosas que más añoro, que es estar cerca del mar. A fin de cuentas nací en una ciudad rodeada de mar Claro. y de naturaleza tropical. Entonces, claro, el mar para mí es como volver al origen total, vamos, importantísimo. En fin, así vamos nosotros. Yo también creo que para ti, tu hecho de que vengas de un otro origen, el europeo, también está en la raíz de ese afán intercultural, interracial, internacional que tienes, ¿no? Porque tienes mucha facilidad y mucha intención en ese encuentro de diferentes culturas. Porque claro, pertenecer a dos culturas muy distintas hace con que tengas un enriquecimiento mayor. Porque si eres de una sola cultura, tu manera de pensar, de vivir, de juzgar las cosas es más monotemático. Ahora, cuando tienes varios orígenes de diferentes culturas, para mí me parece un enriquecimiento tremendo ese unir, fundir las diferentes culturas en una persona, ¿no? Te da una visión mucho más rica. Yo creo que forma parte de mi identidad, ¿no? El ser una africana española en Estados Unidos, que es realmente como mi país de adopción, ¿no? Porque yo llevo 25 años casi en Estados Unidos, la mitad de mi vida en un sitio y la mitad de mi vida en otro. Entonces yo digo que ese triángulo me hace, no puedo decidir de qué cultura soy y creo que el abrazar diferentes realidades, diferentes culturas, entender diferentes maneras de ver la vida y de entender que el ser humano es uno. Eso yo creo que es lo que al final me ha ayudado esta mezcla de culturas, es a empatizar con todo tipo de seres humanos. La vida me ha llevado también a viajar muchísimo
Y creo que en mi familia somos multiculturales, mi marido es alemán, mi cuñada es china, en fin, tenemos una cultura cuando nos reunimos en Navidades en casa, hay de todo en nuestra casa y yo creo que hemos empezado a ver más allá de la cultura, más allá de la raza, a ver al ser humano en todo su apogeo, que es riqueza en general. Y eso yo creo que cuando tienes la capacidad de ser una persona global, aunque actúes local, realmente esa globalidad va contigo. Entonces te da un entendimiento de la vida, del universo, de las personas completamente distinta. Y eso hace que haya mucho menos prejuicio. Yo creo que el Claro. prejuicio viene del desconocimiento, de la ignorancia, de no conocer al otro y entender que el otro es otro. Pero cuando tú te das cuenta de que tú eres el otro, entonces dejas realmente de descolocarte o desintegrarte desde los demás. Entonces, en vez que el ser humano es una dimensión increíble y entonces vives enamorada del ser humano en general, venga de donde venga, sea como sea, realmente te da una capacidad de ese amor incondicional del que todos aspiramos a tenerlo, pero practicarlo es otra cosa. Así es. De todas formas, es muy interesante porque igual que una persona tiene esa diversidad, porque fíjate, lo vives además a nivel de espacio corto, ¿no? Con marido, con cuñada, con diferentes nacionalidades. Y eso es vencer las fronteras, porque las fronteras son divisiones, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Y son empobrecimientos, porque todo lo que está dividido, pues es una parte nada más. Entonces, nuestra visión es muy bonito, que coincido tanto contigo en la unificación, no en la separación ni en diferentes características, sino justamente que la unión de todas ellas es la que va a dar un sentido total a la vida, porque la vida no excluye nada, es todo inclusivo, ¿no? Entonces, por eso es tan bonita esa labor que tú haces. Pues, entonces, Visila, ¿quieres dar un mensaje final antes de que terminemos? ¿Algo que te gustaría comunicar aquí a las personas que nos están viendo, oyendo, a pesar de que tenemos una cierta descoordinación aquí? Bueno, pues a mí la verdad es que me encanta la psicología transpersonal. Creo que además hay que darle una dimensión espiritual a las cosas. Y yo creo que eso Exacto. es muy importante. Yo que vengo del mundo empresarial, sigo en el mundo empresarial y trabajo como soy emprendedora, el desligarse, ¿sabes? Durante mucho tiempo, hasta del mundo de los negocios aquí y el mundo espiritual aquí. Para mí es un matrimonio que no se puede separar, porque al final esa visión, esa manera de tomar decisiones está en algo que es más grande que nosotros. Cada uno lo puede llamar como quiera. Yo lo llamo Dios, porque lo llamo así, y también nuestros ancestros es esa extensión divina de lo que somos. Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta y muchas personas que están ahora mismo preguntándose, ay, pues yo quiero emprender, me encantaría hacer negocios, me encantaría hacer cosas. Yo lo que les diría es que el emprendimiento es un camino de autoconocimiento. Y el autoconocimiento pasa por esa conexión con algo que es más grande que tú, que te abre a dimensiones de ti que ni siquiera conoces. Y ese sería mi mensaje. Y en el libro, pues el mensaje es ese, ¿no? Que empecemos por los ancestros, por ese transgeneracional, que lo trabajemos, que tengamos esa dimensión espiritual, que alimentemos y nutramos esa espiritualidad, que también es alimento, no es solamente comer súper sano y que también está muy bien, y hacer ejercicio y meditar, todo está genial, pero yo creo que las personas que estamos en el mundo empresarial, esta nueva espiritualidad es una espiritualidad de cada día, porque estar en los Himalayas todo el día cantando mantras o rezando todo el día en un convento está muy bien, pero practicarla cada día con las personas que nos rodean, ese es el verdadero trabajo espiritual. Y eso es un poco pues lo que me gustaría compartir con los demás, y que todo pasa por conocerse y Muy aceptarse bien. como somos. Me alegra mucho que hayas citado eso, porque claro, la psicología transpersonal es lo que tiene, que justamente
incluye lo espiritual en el día a día. Y la psicología clásica no tiene eso, no tiene esa característica. Imagínate tú que nosotros estamos trabajando con la psique, algo más espiritual que la psique no hay, porque fíjate, la palabra psique en sí misma ya significa el vuelo del espíritu. Claro. Entonces, imposible trabajar con el psiquismo sin tener en cuenta esta parte no visible, pero que en el fondo es la razón de todo y es el origen de todo. Así que me alegra mucho que lo hayas mencionado, porque yo creo que ahí tenemos un encuentro total. O sea, es que es inseparable. O sea, es espiritual cualquier acto que tú hagas. El más normal y corriente en el día a día tiene un contenido espiritual, que jamás hay una separación de la materia y el espíritu. Están siempre en unión perfecta, ¿no? Yo creo que la cultura africana eso lo tiene muy, muy claro, pero muy claro, justamente ese animismo, ¿no? Que da, que reconoce el espíritu de todos los elementos de la naturaleza, no solo del hombre, sino de cualquier parte viva de la naturaleza. Y yo creo que lo celebramos, además, porque entendemos la espiritualidad desde la alegría, ¿no? Y entonces a mí eso me encanta, ¿no? Y eso creo que es lo que hace también que el negro americano también lo haya heredado, porque cuando tú vas a misa, una misa de gospel, es una fiesta, ¿no? Y entonces el encuentro con la espiritualidad es siempre una fiesta. Así lo he vivido yo desde pequeña en mi casa, con mi familia, y yo creo que es una celebración el estar en conexión con esos ancestros, con esa divinidad. Todo es una celebración y creo que a Dios le encanta que estemos felices y contentos. Hombre, desde luego. Seguro. Él llega y está más conectado seguro cuando le das fiesta y estás contento. Es más, cuando estamos tristes es cuando estamos desconectados. Exactamente. Porque la vida es movimiento, es alegría, es transformación, es cambio. Entonces, cuando estamos en una cosa parada, estamos desconectadas de la vida, totalmente así. Muy bien, Visila, muchísimas gracias por ese rato. Me ha encantado charlar contigo. Espero conocerte algún día en persona. Así será. Y muchísimas gracias por este rato que pasamos muy a gusto. Igualmente, y un beso muy grande a toda la gente que nos habéis escuchado. Gracias por estos comentarios y esos corazones que a mí me encantan. El amor, amor, amor. Y muchas gracias, de verdad, Marley, por toda tu sabiduría. Y bueno, te sigo y gracias por ser esa maestra de vida para tanta gente. Gracias. Y gracias por tu labor tan bonita. Gracias. Muy bien. Adiós a ti y a todos. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Adiós, Visila. Un besito desde aquí enorme. Adiós a todos. Gracias.